el informe de una subcomisión accidental que propone textos y eliminación de textos en relación con el proyecto que actualmente cursa en el Senado. Nosotros expresamos a los visitantes como por supuesto saludábamos el que en esta reforma se hubiera eliminado la referencia a la tutela y como nuestra preocupación principal en este instante coincidía con la que ellos nos expresaron, que es el tema de la pretensión de crear un tribunal de aforados que consideramos completamente descaminada y hecha en la misma textura que entendíamos se había superado del año 2015 de luchas de poder entre las cortes y sectores políticos. Nosotros estamos interesados en una reforma para la pronta y cumplida justicia para la gente y por supuesto que el tribunal de aforados nada tiene que ver con eso, sino con la misma, digamos, cantinela que existía en el año 2015. Por otra parte, les dijimos que celebrábamos el que la jurisprudencia que se ha venido abriendo paso en relación con, digamos, el llamado precedente judicial, hubiera sido recogido de una manera más adecuada, sin violar la independencia del juez, para efectos de la seguridad jurídica. Expusimos nuestra posición sobre el tema de funciones electorales de las altas cortes, que es conocida de este grupo de periodistas que cubre la rama, y también les planteamos la importancia de una victoria temprana del Congreso, el Ejecutivo y la rama judicial en cuanto a noticiar a la nación colombiana de que en este país hay dos cortes históricas, dos jurisdicciones históricas, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción administrativa. La ordinaria con la Corte Suprema de Justicia a la cabeza, la administrativa con el Consejo de Estado a la cabeza, y una jurisdicción de posguerra, que es la jurisdicción constitucional tremendamente importante, que se encarna en la Corte Constitucional. Tres altas cortes, para despejar, digamos, el panorama, y eso naturalmente implica no a la Corte Única, no al Tribunal de Aforados, no a la Corte Electoral, no al Consejo Superior de la Judicatura como si fuese una alta corte, y no a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como alta corte. Nosotros consideramos que la jurisdicción ordinaria, la administrativa y la constitucional tienen una entidad que es la que les permite tener tres altas cortes, digamos, cerrándolas. Hay otras jurisdicciones, como la jurisdicción penal militar, la jurisdicción especial para la paz, que es transitoria y restaurativa, o transicional, transitoria y restaurativa, y la jurisdicción indígena. Pero una victoria temprana, yo creo que la nación espera que se le pueda decir claramente que solo tiene tres altas cortes, tres jurisdicciones que la integran en lo fundamental que integran en lo fundamental la rama judicial, y eso implica los no ya mencionados. El que se haya preocupado el Congreso por el tema presupuestal y los temas de descongestión. La descongestión se necesita porque hay congestión, es de perogrullo, pero no podemos estar de descongestión en descongestión. Entonces sí creemos que hay necesidad, por supuesto, de revisar el tema presupuestal de manera que se pueda ampliar la oferta de justicia a la nación. Se sorprendieron algunas personas, por ejemplo, de que no llegan a 50 los municipios que tienen jueces administrativos en nuestro país. Municipios tan importantes como Tumaco, como Ocaña, como Puerto Asís, no tienen juez administrativo, de manera que hay que ampliar la oferta judicial. Por otro lado, insistimos en la necesidad de replantear la administración y gobierno de la rama judicial, o sea, lo que tiene que ver con el Consejo Superior de la Judicatura. Creemos que eso no se puede hacer a las carreras, que hay que mantenerlo en el proyecto y que tenemos que organizar mesas técnicas de trabajo, porque el diseño institucional, el diseño organizacional no es asunto de poca monta ni asunto que se puede hacer sin conocimientos académicos, digamos, especializados. Sobre otros asuntos menores no tenemos, digamos,
mucho interés en opinar para no distraer la atención de lo que es principal. Lo que es principal es, por supuesto, no al Tribunal de Aforados. Hay que fortalecer la Comisión de Acusaciones de la Cámara y hay que esclarecer el carácter del antejuicio político. Con eso logramos lo que se desea, digamos, de parte de la sociedad colombiana. Sí a reformar profundamente la administración y gobierno de la rama, o sea, lo que tiene que ver con el Consejo Superior de la Judicatura. Sí a los temas de precedente. La posición sobre funciones electorales ya está clara. Nosotros no tenemos problema en confiar en que el Congreso increciendo será capaz de, por supuesto, hacer selecciones que satisfagan la necesidad de los órganos de control de nuestro país, y naturalmente insistir en el tema presupuestal y en el tema de descongestión. Ahora, está claro que esta reforma no nació para hacer la gran reforma, sino una reforma fase 1, y que habrá que seguir trabajando en reformas a la justicia. No alcanza esta reforma a satisfacer todas las aristas del problema, de manera que lo que queremos dejar muy en claro es que el Consejo de Estado de ninguna manera se opone a la reforma de la justicia, más bien la prohija, pero naturalmente haciéndole, digamos, los aseguramientos de calidad que el proyecto requiere, y fuimos escuchados tanto por el presidente Gaviria como por los parlamentarios de manera atenta, igual que nosotros escuchamos las opiniones de ellos de manera también atenta y respetuosa. Se trata de que en estos temas nos pongamos todos del mismo lado de la mesa, porque la justicia es un asunto que conviene tener en alta calidad a toda la nación colombiana, de manera que no vemos por qué no podemos estar del mismo lado de la mesa diseñando proyectos de alta calidad. Ahora, cuando se trata de que, sobre pretexto de hacer reformas a la justicia, se introducen reformas políticas, como pasó en el año 2015, ahí, claro, hay ruidos y hay problemas, como sucede con el Tribunal de Aforados. Parlamentaria, naturalmente toma los proyectos con el ánimo de mejorarlos. Y yo creo que en este caso, lo que hemos observado en la dinámica parlamentaria, salvo el tema del Tribunal de Aforados, es un mejoramiento importante de todo lo que se le presentó al Congreso, que fueron 3 proyectos de reforma constitucional. De manera que lo que debe quedar claro es que nosotros no jugamos al hundimiento de la reforma, ¿no? Nosotros jugamos a que la reforma avance, punto número 1. Punto número 2, a que más vale poco y bueno, digamos, en esta reforma. Por eso celebramos que hayan quitado el tema de la tutela. Necesitamos que quiten el tema de aforados, porque eso sencillamente enloda la reforma y la hace francamente irritante desde el punto de vista democrático, y que se perfeccionen. Para eso hay una segunda vuelta. Digamos, el esquema de reformas constitucionales permite una segunda vuelta más reposada, y falta la discusión también en primera vuelta en la Cámara, de manera que es posible sacar una reforma que, si bien no es la gran reforma, sí es una reforma que nos permite pasar la página y seguir con otros asuntos, porque esta página hay que pasarla, no podemos seguir dando vueltas, digamos, como un buey alrededor de la noria ad eternum, ¿no?, con este asunto. Si podemos pasar esta fase, estaríamos muy complacidos, y naturalmente queremos que se discuta el tema de administración y gobierno de la rama judicial, y eso se puede discutir serenamente, porque diseñar organizaciones es un tema que académicamente tiene unas exigencias que no se cumplen en los cortos plazos que caracterizan las primeras vueltas. Estas primeras vueltas son muy rápidas y dejan borradores, dejan constancias, dejan propuestas que pueden ser retomadas, digamos, en la segunda vuelta. De manera que la respuesta sería sí a la reforma. 2, no al Tribunal de Aforados ni a normas que no tengan que ver con la justicia para la gente. Y número 3, esta es una reforma de fase 1, hay que trabajar más, no solo en esta primera, ¿sí?, para la segunda vuelta, sino en otras propuestas, y entendemos que en el Congreso, esa es la expresión que hizo la bancada que nos visitó y el presidente Gaviria, y que nos han hecho otros parlamentarios de otras bancadas, ¿verdad? Hay voluntad de sentarse a escuchar, digamos, la opinión de las Cortes para estructurar proyectos. Puede haber un juez por cada cerca de entre 180 y 200.000 personas, ¿no? Entonces usted hace un tribunal de aforados, ¿verdad?,
con 3 salas, ¿no? Que va a tener una sala de instrucción, una sala de primera instancia, una sala de segunda instancia, para juzgar a 80 magistrados, ¿no? Eso tiene sentido. Y cuando se le preguntó en la reforma pasada, ¿y quién va a ser el juez de los magistrados del Tribunal de Aforados? Porque son magistrados que no están fuera, ¿no? Nos dijeron la comisión de acusaciones. Entonces la comisión de acusaciones no sirve, ¿sí?, para las actuales cortes, pero sí sirve para el Tribunal de Aforados. En esta ocasión, la pregunta otra vez, ¿quién va a juzgar al Tribunal de Aforados? Ellos mismos, ¿no? Entonces, tiene sentido, es decir, uno tiene que tener una mínima, ¿sí?, razonabilidad para conversar. Es decir, es el mínimo de exigencia de una conversación racional, ¿sí?, es una mínima lógica. Ahora, en este momento se dice que la comisión de acusación, bueno, la comisión de acusación, nosotros queremos que se fortalezca la comisión de acusaciones, ¿sí? Pero de hecho en este momento uno de los procesos contra un aforado no está en la comisión de acusaciones, está en el Senado, ¿no? Y la queja que hay de algunos sectores es que está hace más de un año, pero no en la comisión de acusaciones. Entonces, ¿dónde es que tenemos el diagnóstico? ¿Dónde lo localizamos? Porque el Tribunal de Aforados no está afectando el funcionamiento de la comisión de acusaciones de la Cámara y del Senado, sino que al final, ¿sí?, cuando el Senado levante fuero, en vez de mandar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, manda al aforado a un tribunal de aforados. Eso carece, por supuesto, de todo sentido. Creo que además la propia ministra Nancy Patricia Gutiérrez, preguntada en un medio de comunicación hace un par de días, dijo que ese tribunal de aforados estaba, ¿cuál fue la expresión que usó? Pero estaba, digamos, en extrema unción, está al borde de la muerte, porque es que en el Congreso lo que hemos escuchado es que no hay la intención de vindicta, de venganza contra las Cortes, ni de reformas políticas, y eso fue lo que nos anunció el presidente, una reforma de pronta y cumplida justicia para la gente. Este tribunal de aforados no tiene que ver nada con pronta y cumplida justicia para la gente. Primero es aceptar que esa sea la vía, y entonces nos sentamos, ahí hay un proyecto del gobierno para fortalecer la comisión de acusaciones, hay también propuestas que hemos hecho, porque sí creemos que hay que fortalecer la comisión de acusaciones, y lo que le respondí ahora a su colega, esclarecer la naturaleza del antejuicio político, es que allí no se hacen los juicios penales, ¿sí? Ahí lo máximo que se puede hacer es el juicio de indignidad. Los juicios de indignidad no son pan de todos los días. En Colombia se recuerdan en el de Marco Fidel Suárez, que renunció antes de que se lo hicieran porque aparentemente lo iba a perder, ¿no?, por haber vendido el sueldo. El presidente de la República, que era muy pobre y tenía que vender el sueldo, y eso se consideraba, digamos, una causal de indignidad. Y el de Rojas Pinilla. Si hay causales de indignidad, ¿no?, pues con seguridad que el Senado de la República, previa instrucción de la Comisión de Acusaciones y acusación de la Cámara, hará la destitución del magistrado que corresponda. Digamos que además que el asunto no es, ¿sí?, estar pendientes de elegir malos magistrados en las altas cortes y tener un excelente, ¿no?, sistema para juzgarlos. El asunto es tener magistrados en las altas cortes que no den, digamos, motivos para que funcionen esos mecanismos que son de excepción. Esos son más mecanismos de seguro, como el seguro del carro. Uno debe tener seguro del carro por si se accidenta, pero lo mejor de un seguro es no usarlo. Lo mejor de este tipo de esquemas es no tener que usarlos, elegir bien magistrados de altas cortes que no den esos motivos. Nosotros en el Consejo de Estado no tenemos, digamos, la idea de que vamos a ser usuarios ni de ese tribunal ni de ningún otro, ¿no? Sencillamente lo que tenemos que ser para la nación colombiana es ser los magistrados, digamos, que encarnan la decencia del juez, que es lo que la nación colombiana necesita y lo que la Constitución nos encomienda, y eso es en lo que tratamos de esforzarnos. De manera que la Comisión de Acusaciones ya ha funcionado en los últimos años, digamos, se puede fortalecer, se tiene que fortalecer. Quieren, nos han informado los parlamentarios de la Cámara, dar un informe del trabajo denodado que han hecho en los últimos años, etcétera. Seguramente los medios serán los primeros convocados a recibir ese informe, pero lo que sí es cierto es que aún si hubiera que reformar las cosas, que nosotros creemos que sí hay que reformarlas para tener mejor juez, no porque lo necesitemos en lo cotidiano, sino porque es bueno tener un juez de jueces de alta corte idóneo que funcione como un seguro. Pero aún si fuera así, el remedio puesto en el proyecto como tribunal de aforados es perfectamente insensato. So pretexto de hacer una reforma muy integral, si hundimos esta reforma, punto número uno, inmediatamente se va a decir que es que las Cortes no nos dejamos reformar, y eso no es verdad, ¿no? Por eso prohijamos la reforma.
Y punto número 2, porque las reformas a la justicia van a tener necesidad de ser una reforma proceso. Hay muchas cosas que faltan por hacer. Hay que hacer la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, que ya tenemos un proyecto que socializaremos en las próximas semanas, de la ley 1437. Hay que hacer reformas penales que están, digamos, discutiendo en el seno de la Fiscalía, de la Sala Penal de la Corte y naturalmente en el Ministerio de Justicia. Hay que hacer muchas reformas, de manera que lo mejor es enemigo de lo bueno. So pretexto de que hay que hacer una gran reforma, se puede hundir una reforma fase 1 que, si lleva los temas presupuestales, los temas que ya mencioné, es una reforma que es útil, ¿no? Y no anonada el hecho de que queramos seguir trabajando para una segunda, digamos, generación de reformas en la justicia. Es necesario hacer un nuevo código electoral y esos trabajos van bastante avanzados. Ese tema, digamos, del tema electoral también se tocó en la reunión, ya no en el sentido de las funciones electorales, sino de las elecciones de nuestro país, y se tocó adicionalmente el tema de la ley 1437, que se les anunció que próximamente se les socializará el proyecto que quizá presentemos en marzo del año entrante, dado que en este momento puede no ser adecuado por la congestión que hay de proyectos en el Congreso de la República.